Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo número 12, verso 27. Vamos a leer del 27 al 31. Estos 4 versículos de la palabra de Dios. Vamos a mencionar aquí algo de la palabra. Bueno, no. Hay partes de la escritura que no son fáciles de comprender, pero bueno, el Espíritu Santo nos ayuda. No queremos decir que estamos dando, que vamos a explicar todos los detalles de la Biblia, es una lectura somera, pero Dios nos seguirá ayudando. Dice la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Oremos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ilumine. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, ahora estamos frente a tu palabra, y esta palabra es la que nos edifica, es la que nos ilumina, es la que nos orienta, es la que nos exhorta, nos corrige. Señor del cielo y de la tierra, yo te pido que nos hables hoy, que nos ilumines hoy con la palabra, que sea propicio, que me des el entendimiento, la sabiduría para poder comunicar el mensaje de Dios, la palabra tuya, como debo de hacerlo, Señor, y que el entendimiento de nosotros se abra para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sí hay poder en el nombre de Jesús para que esta palabra corra y sea glorificada entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. La variedad de los dones. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Una ilustración del cuerpo, que fue la que hablamos, una ilustración con el cuerpo, donde muestra la diversidad de los dones. Y al culminar en este capítulo, la palabra del Señor nos habla entonces concluye el versículo 27 aquí en este episodio: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando ha hablado ya con esta ilustración acerca de los miembros, que un miembro es importante en el cuerpo, por supuesto, y que hay unos miembros que son menos honrosos, que no los mostramos, pero a estos los vestimos con más dignidad y los tratamos con más decoro. Toda esta exposición y ejemplo, ilustración que hace Pablo del cuerpo, donde habla que la cabeza no le puede decir a los pies no los necesito, y está mostrando en sí para llevarnos a esa conclusión. Nosotros somos el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. O sea que pertenecemos a ese cuerpo. Teniendo en cuenta esto, entonces el apóstol va a volver a mencionar, va a trazar una lista, va a enumerar una lista. Y dice el verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, y empieza a enumerar unos dones. Aquí en esta lista van a salir unos dones que no estaban en los primeros versos de este capítulo número 12. Van a salir, está al milagros, los que sanan, pero aquí hay otros que dicen los que ayudan, los que administran, no estaban en la primera lista. Por eso el apóstol Pablo no quería enumerar, no quiere mostrar que esos son los únicos, pero quiere dejar claro cuál es en sí los dones, cuántos dones pueden haber en los creyentes y que todos son para beneficio de la iglesia. Pero en este sentido, Pablo va a hablarnos de algo que es prioritario, de lo que es primero. Entonces, hay variedad de dones, pero en esa variedad de dones algo está puesto que es primero. Bueno, ¿por qué va a enumerar Pablo que hay algo que es primero? Debemos tener en cuenta, número uno, que en esa ilustración que hace con el cuerpo, una parte del cuerpo que es parte de un miembro del cuerpo es la cabeza. Y en la cabeza pues tenemos varios sentidos. Y cuando va a hablar de la cabeza, por ejemplo, ha mencionado que la cabeza no le puede decir a los pies que no la necesita. Sin embargo, la cabeza es de donde salen todas las órdenes. Y como la Biblia ya ha sido clara, que nosotros somos miembros, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y que ese cuerpo que es la iglesia tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Eso lo ha mencionado ahí en el capítulo 11, también en Efesios capítulo 1, también menciona que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, siendo Cristo la cabeza, siendo Él el dueño de la iglesia, porque Él es el dueño, siendo Él el Señor de la iglesia, quiere decir que Él es el que va a expresar la voluntad, su voluntad para la iglesia. Así que Dios es el que decide, y Él fue el que puso a los miembros cada uno en su lugar. O sea que Dios fue el que dio los dones y Dios los puso donde Él quiso. Cada uno tiene un lugar y ese lugar es importante. Y aquí va a establecer entonces el apóstol un orden de prioridad. ¿Por qué razón? Parece ser que entre los corintios ellos también tenían su orden. Ellos también consideraban qué sería más importante y qué no era importante. Así que el apóstol San Pablo está mostrándoles aquí a través de la palabra, en este verso 28, al enumerar esta lista, no se refiere entonces a los dones, y quiero empezar a resaltar este punto, que usted me pueda escuchar y ojalá me pudiera comprender. En este verso 28, a unos puso Dios en la iglesia, a unos puso Dios. ¿Quién los pone? Dios.
los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Primeramente apóstoles. Luego los profetas. Lo tercero, maestros. Entonces aquí hay un orden y se está refiriendo Pablo entonces aquí. ¿A qué? Se está refiriendo no como tal a los dones, sino a las personas que han sido dotadas por esos dones. Porque cuando está diciendo a unos puso primeramente apóstoles, está refiriéndose a una persona. Habían allá en la iglesia en el siglo I un grupo de personas que eran llamados apóstoles, que significa enviado, un mensajero. Entonces, el apóstol está refiriéndose a una persona. El profeta también era una persona. Cuando dice la Biblia en Hechos capítulo 13 que había en la iglesia de Antioquía, allí había en Antioquía profetas y maestros. Y si uno mira el texto bíblico, se da cuenta de algo importante que resalta la Biblia y que uno debe pues poner atención. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, profetas y maestros. 2 puntos señala Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, que después vino a ser Paulo, que es el que ahora escribe la carta. ¿Cómo se le llamaba a ellos? Dice el escritor bíblico, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestro. O sea que Pablo, ¿qué era? Profeta y maestro con Bernabé. Estaban ejerciendo ese ministerio que Dios les había dado en la iglesia que estaba en Antioquía. En este caso, en Siria, al norte de Israel. Allí estaban estos dos, y el Espíritu Santo los llamó y los eligió a esos dos, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y la iglesia oró, hizo ayuno, y el Espíritu Santo dice que los envió y salieron en su primer viaje misionero. Este fue el primer viaje misionero donde el evangelio va a cruzar fronteras. Y Pablo comienza esa misión y llegó por allá hasta Corinto. Y allá predicó el evangelio. Entonces, vamos a tener en cuenta que aquí está hablando entonces de personas. No se está refiriendo al don como la habilidad que está en la persona, sino está refiriéndose en este sentido propiamente a una persona. ¿Y quién fue el que lo puso? Dios. O sea, Dios fue el que lo puso. Y para volver a resaltar algo, para volver a mirarlo, que es Dios el que hace, el versículo 11 de este capítulo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo, o sea, repartiendo individual a cada uno según la voluntad de Él. O sea que los dones y la gente que Dios eligió fue según la voluntad de Él. Dios fue el que repartió como Él quiso, como Él quiere. El versículo 18 de este mismo capítulo también dice lo mismo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso.
Entonces, la ilustración del cuerpo muestra que fue Dios, lo hace con el cuerpo para referirse a los dones, a lo que hay en la iglesia, pero dice que fue como Él quiso. Tengamos presente eso, para poder seguir mirando los siguientes versículos de la Biblia y pues poder tener una comprensión. Así que si el apóstol Pablo está hablando aquí de que Dios puso a unos primeramente, entonces se está refiriendo a un don que es una persona. Un don que es una persona. Bueno, parece como extraño esto, pero así es. Hay un versículo en Efesios capítulo 4, versículo 11, que tal vez usted lo ha escuchado mucho. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que la palabra del Señor en ese versículo, el versículo número 11 del capítulo 4 de Efesios, la carta de Pablo también a los Efesios, dice, Él mismo constituyó. Pero si yo lo leo en otras versiones, la versión Biblia de las Américas dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas. Lo que quiero enfatizar es el término Él dio a unos ser apóstoles. Esa palabra dio es la traducción que en el texto original, he mirado algunas traducciones en los textos originales, y me encuentro que es la palabra, el término es dar. La primera acepción de esa palabra didomi, que es griega, es dar. Ahí entonces la traducción es que el Señor dio. Pero unos versos más atrás, del capítulo 4 de Efesios, me muestran donde Pablo habla y da como referencia un texto del Antiguo Testamento. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En ese capítulo 4, uno tal vez piensa al mirarlo fuera de contexto que se refiere, dones es las habilidades que les dio dones a los hombres, pero ese dio dones a los hombres lo va a explicar en el versículo 11. ¿Cuáles fueron los dones que Dios le dio a los hombres, o sea, a la humanidad? Los dones que le entregó, los dones son personas. Ese don es una persona. ¿Y qué fue lo que le dio el Señor a la humanidad? Le dio apóstoles. O sea, el apóstol fue el que fue a llevar la buena nueva. Fue el que se le encargó la gran comisión, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese fue el don que Dios le dio a la humanidad. Entonces, en el versículo 11 está mencionando, y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, entregó, dar. Y entonces en el versículo 11 dice, Él dio a algunos ser apóstoles. Pablo en la carta a los Corintios está tratando ese tema, porque en los Corintios al hablar, y Dios puso primeramente, Dios no dice, fue Dios el que puso primeramente, aquí está hablando en el sentido de ¿qué? De lo prioritario, en el sentido de lo importante, que era ¿quién? El apóstol, que era el profeta.
porque era el profeta es el que comunica el mensaje. Desde el Antiguo Testamento el profeta era el que daba un mensaje en nombre de, no era el mensaje de él, era el mensaje de Dios. Así que en el Antiguo Testamento uno encuentra eso, que el profeta era también el mensajero de Dios, traía un mensaje pero no era de él, era el Nabí, era el que iba con una palabra, y esa palabra era la que el pueblo necesitaba oír y recibir porque era la palabra del Señor. Así que, ¿por qué? La pregunta es, Pablo enumera dones y primeramente, luego los que son, luego los profetas, lo tercero, de ahí en adelante no le pone número, sino luego los que hacen milagros, los que sanan, después los que ayudan, los que administran, porque para los corintios algunos dones eran primeros. Ellos habían establecido que era más importante, por ejemplo, hablar en lenguas. Que el hablar en lenguas era que se manifestara el Espíritu Santo, era lo que era espectacular. ¿Por qué? Porque claro, la manifestación del Espíritu Santo, imagínense una cantidad de personas hablando en lenguas. Por eso uno puede ver aún entre los creyentes, que a veces el creyente cuando ha comenzado, recibe el Espíritu Santo, hemos tenido que llegarle a una persona que está hablando en lenguas en el momento de la predicación, en el momento de la exposición de la palabra. La persona está adorando a Dios y le da libertad y empieza a hablar en lenguas con fuerza y hasta interrumpe y no, la persona se concentra y otro que está ahí entonces empieza a escuchar y apagaron la predicación. Entonces para la persona, fíjate que en la experiencia propia que nosotros vivimos hemos tenido esos casos donde la persona entonces está creyendo que lo más importante que está sucediendo en el culto es que hable en lenguas. Pero Pablo aquí quiere ponerle claridad a los corintios, porque ellos están haciendo algunas cosas que piensan que así está bien hecho y que eso es lo mejor. Entonces, por eso el apóstol dice, no, primeramente, o sea que hay algo que es importante, y es que el apóstol, ¿por qué? Porque es el mensajero, es el enviado, es el que Dios lleva, o sea, el que lleva la palabra, el que tiene el don de la palabra, el que puede hablar el mensaje de Dios, el profeta, el que puede explicar la palabra de Dios, el maestro. Entonces, a eso Pablo lo estaba poniendo como que era lo importante, porque los dones no se habían manifestado en la iglesia de Corinto. Esa manifestación y todo lo que había, los milagros, era porque primero alguien les había predicado, llegó un enviado, llegó un mensajero y les explicó la palabra. Como profeta, Dios lo usó ¿para qué? Para que mientras hablaba la palabra, porque es que cuando uno está predicando, alguien le pregunta y dice, oiga, ¿te ha pasado a ti? Llevas a una persona al culto que apenas empieza a oír y dice, o alguien que le ha contado un problema a algún amigo, algún hermano conocido, dice, usted le contó al pastor seguro, ¿no? Porque esta noche predicó todo lo que me está pasando a mí. Esta mañana predicó todo. ¿Por qué? Porque ese es el profeta, o sea, Dios revela, saca a la luz lo que está allá en la persona, no como los profetas algunos que se proclaman hoy. Quiero hacer esa aclaración. El profeta que hoy llama a la gente y le habla al oído aquí, dice, mire, el Señor me ha mostrado que esto, no, esa es otra profecía que se la inventaron los hombres, pero ese no es el profeta de Dios. Estos son los que se hacen pasar por profetas y que ellos a sí mismos se denominan profetas, pero ese no es el espíritu de profecía que está en la palabra de Dios. El espíritu de profecía es cuando el Espíritu Santo revela algo que está allí, por supuesto,
y lo saca a la luz. Claro que se da el momento en que Dios puede revelar particularmente a alguien y decirle un mensaje especial, pero ese no es el común de que llega la persona y venga, a ver, Dios tiene palabra para ti, y después sale con este y sigue el otro, Dios tiene palabra para ti, y Dios me dice esto de ti. Esos profetas no son los de la Biblia. Claro que esos abundan hoy en el mundo, y por esto yo estoy predicando la palabra de Dios. Así que me obliga a mí a hablar la palabra de Dios. Aunque alguno pueda sentirse de pronto herido, de pronto mal, pero esta es la palabra del Señor y nos toca predicarla como está. Y por eso le invito que si usted quiere seguir aprendiendo, se quede. Porque iremos a explicar más cosas que están en la palabra. Así que el apóstol Pablo está mencionando que hay unos dones que son personas, que hay otros y que esos dones que son personas tienen dones. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, tenía todos los dones del Espíritu Santo. Pero él mismo, como tal, había sido un don entregado a la humanidad. Así que el profeta, el maestro, el pastor es un don que Dios entregó. Un don, por eso cuando Dios manda a un pastor a un lugar, llama a alguien para ejercer el ministerio pastoral, es porque Dios dio a ese hombre y lo entregó para que sirva en un ministerio especial. Ese es un don. Y la gente dice, allá viene el pastor. Allá viene el pastor. Llegó el pastor, ahí está el pastor. Y resulta que pastor es un don. Ese es un don que Dios ha entregado. Teniendo eso en perspectiva, o sea, teniendo eso claro, el apóstol entonces sigue dando la explicación. Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Pregunta, la retórica de Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Si usted se fija, el versículo 29 va a mencionar el mismo orden que menciona en el versículo 28. Primeramente apóstoles, profetas y maestros. Vuelve a mencionarlo en el 29 y en el 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Le está poniendo en la mente a los corintios que tengan en cuenta lo que Dios puso, lo que Dios dio, y que todos no pueden ser apóstoles, que todos no pueden ser profetas, que todos no pueden ser maestros. ¿Hacen todos milagros? La respuesta tiene que ser obvia, no. Pero sigamos leyendo. ¿Tienen todos don de sanidad? No, no todos tienen don de sanidad. ¿Hablan todos lenguas? Y quiero detenerme aquí también un poquito en este punto. El texto dice, ¿hablan todos lenguas? En ese orden que está hablando, está diciéndolo ¿para qué? Pues para que haya una respuesta. ¿Interpretan todos? La respuesta es que no, no todos. La pregunta entonces es, si no todos hablan en lengua, porque el don de lengua es el don más común que uno conozca en la iglesia del Señor. Y a veces nosotros estamos obligando a alguien que tiene que hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo, aclaro, el Espíritu Santo se recibe con una evidencia inicial y es de hablar en otras lenguas. La evidencia de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es que hable en otro idioma. Pero eso no significa que de ahí en adelante va a seguir hablando en lenguas. Todo el tiempo que se manifieste la presencia de Dios en él, va a hablar en lenguas. Porque las lenguas en ese caso son don.
Y una cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo y otra cosa diferente, distinta, es recibir el don de lenguas. Así que hay mucha gente que habla en lenguas porque lo recibió como don. Y hay gente que no volvió a hablar en lenguas, recibió el Espíritu Santo y entonces lo estamos forzando. Hermano, usted tiene que hablar en lenguas, usted no volvió a hablar en lenguas y la gente se desanima. Y se ve allá el Señor, a mí me abandonó porque yo no hablo en lenguas y no hablo en lenguas. Pues aquí dice la Biblia, ¿hablan todos lenguas? Así que yo le invito a que miremos el texto bíblico y que hagamos una reflexión de lo que dice la Biblia, no de lo que dice el pastor, el predicador. Estamos mostrando lo que dice la Biblia. Por supuesto que entonces no todo el mundo va a hablar en lenguas. Hay gente que recibió el Espíritu Santo una sola vez y no volvió a hablar más en lenguas. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí está un verso de la Biblia que pareciera que tiene una contradicción con el resto de los textos de la Biblia. Porque el versículo dice procurad. Las traducciones, yo he leído las diferentes traducciones, desead, anhelar, anhelen los dones mejores, o sea, los más importantes. Vamos a quedarnos en ese pedacito. Anhelen los dones mejores. ¿A qué se está refiriendo? Desead los dones, procuren los mejores dones. Uno al leer la Biblia hace una lectura rápida y dice, bueno, procura el mejor don. ¿Cuál será el mejor? Uy, ser pastor, ser predicador, sanar a una persona. Pero ¿acaso Pablo estaba hablando de eso? La pregunta es esa. O sea, ¿qué fue lo que quiso decir él? Porque una cosa es, ¿qué es lo que quiere decir la Biblia? Y otra cosa es, ¿qué entiendo yo de la Biblia? ¿Cómo la interpreto? Entonces, la interpretación puede ser a lo que yo me acomodo, como yo conceptúo de ella. Pero no, la Biblia tiene una interpretación, una sola. Y la Biblia no se contradice. Número uno, no se contradice. Aquí habla de procurar los mejores dones. Sin embargo, ya hemos leído que los dones no se pueden alcanzar porque yo los desee, es porque los dones es algo que Dios repartió como Él quiso. Entonces, si los dones son un reparto que Dios hace, como Él quiere, entonces tiene que ponerme a mí en perspectiva. Entonces, el don no es entonces lo que yo quiero, sino es lo que Dios quiere. ¿Qué pasaba? Para ello tenemos que mirar el contexto de Corinto. Sin ello no podemos comprender. ¿Qué había entre los corintios? El contexto general de ellos. Divisiones. Habían divisiones entre los corintios. Ellos habían de alguna manera menospreciado. ¿A quiénes? Los ministerios que estaban en las personas. ¿Quiénes? Los apóstoles. Al decir uno, yo soy de Pablo. Al decir otro, yo soy de Apolos. Al decir otro, yo soy de Cefas. Estaban menospreciando ¿qué? Los ministerios que Dios les había dado, los hombres que Dios les había entregado, porque ese era un hombre don, un don que les había entregado. Y los habían despreciado de alguna manera. Así que lo que había entre los corintios era que ellos consideraban los dones que eran visuales, que llamaban la atención como los más grandes. Entonces, como Pablo les predicó
y allí hubo una manifestación grande del Espíritu Santo y Pablo se fue. Luego vinieron otros. Entonces el Espíritu Santo se empezó a manifestar y la gente, los corintios empezaron a mirar, porque si uno va al versículo, al siguiente capítulo que es el 13, que muestra la excelencia, o sea, el principio que debe asistir para el ejercicio de los dones. Hay un principio que debe asistir a todos y es el amor, que eso es lo que esa es la siguiente frase en el verso 30. Pero el ejercicio de los dones para los corintios, para esa congregación, era que lo más espectacular que había era hablar en lenguas y era que se manifestaran los dones de milagros y sanidad, porque eso eran dones llamativos que hacían que la gente quedara asombrada. Entonces, claro que esos dones eran llamativos, por eso que alguien en medio de esa manifestación del Espíritu Santo, alguien dijera, oiga, paren ahí porque vamos a oír el mensaje. Decía, no, ¿usted cómo se le ocurre interrumpir al Espíritu Santo que está aquí manifestado? Si ya Dios está. Pablo se había encontrado entonces con una situación que había en los corintios y que había que corregirla, que había que orientar a ese grupo de creyentes. Y entonces, cuando les está hablando de los dones, él pone la prioridad. ¿Qué era lo principal en ese momento del culto? En ese momento, ¿qué era lo principal? Y está entonces hablando que estos ministerios que él está poniendo, que son prioritarios, para los corintios no lo eran. En la experiencia que estaban viviendo ellos, no era prioritario el que en el culto se manifestara, que alguien predicara, que alguien enseñara. Lo prioritario era llegar al culto y metemos. Por eso aún hay gente que dice, bueno, vamos a hacer este culto, pero en este culto, oiga, ¿por qué todas veces tiene que predicar? Hagamos un culto de alabanza, solamente alabanza, con el respeto que se me merece usted. Solamente vamos a cantar hoy que se manifiesta el Señor y no prediquemos hoy. Cuando alguien me ha propuesto eso a mí, no le he caminado. Porque ahí se manifiesta el Espíritu Santo, yo sé. Si yo voy a hacer un culto y en ese culto me empiezo a cantar y yo me meto en la alabanza se va a manifestar el Espíritu Santo. Y puedo hacer notar entonces que el culto es más grande el día que solo se canta, porque el día que se predica dice, no, vea, en la predicación yo me empecé como a quedar dormido, el cansancio y aquello. Pero eso sí estuvo espectacular, fue la parte de la alabanza, sí, qué cosa tan grandiosa. La predicación, hermano pastor, qué pena, pero yo estaba cansado, estaba muy cansado, estaba trasnochado. Yo me quedé dormido. Entonces nosotros en lo práctico entendemos que sí, a veces le damos prioridad a algo en lugar de otro. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Así que cuando el apóstol les estaba diciendo, vamos al texto, a la frase, procurad pues los dones mejores, ¿qué era lo que les estaba diciendo entonces? Que desearan ellos tener un don, a ver, el más espectacular para mostrarse, ya que entre ellos había rivalidad. Imagínense el que tenía don de sanidad, cómo se sentía frente a los otros, porque no todos tenían don de sanidad. El que interpretaba lenguas, el que tenía don de lenguas, cómo se sentía en referencia al otro, al que no hablaba en lenguas, porque les está diciendo, hablan todos en lenguas, y entonces ahí uno de los corintios podía gritar, dije, yo no hablo en lenguas. Y otro decía, pues yo sí hablo en lenguas, yo sí. Otro podía decir, usted tiene don de milagros, ya. No, yo no. El otro sí, yo sí, por mi mano se han hecho prodigios y milagros. ¿Qué era lo que tenían ellos que procurar? ¿Qué era lo que ellos tenían que desear? Hay una traducción que dice, desea ardientemente, ¿qué?
tener una manifestación en él o dejar que los dones que estaban se manifestaran. ¿Cuáles dones quería Pablo que se manifestaran? En prioridad, que los apóstoles pudieran ejercer su ministerio, que el profeta pudiera, que el maestro, o sea, que se permitiera que se le diera un orden, que en el culto debería haber palabra de Dios, explicación, enseñanza. Eso era lo que Pablo estaba diciendo, que procuraran que en la iglesia, que dentro de la iglesia, en el culto, hubiera la palabra, que se le diera el espacio, que se le diera la trascendencia a la predicación del evangelio, porque eso era importantísimo, porque la predicación es lo que edifica la iglesia. Eso era, y no era que deseara llenarse, porque es que ya tenían dones. Lo que quiero que miremos es que ellos ya tenían los dones, así que ¿qué iban a desear más? Claro que el ser humano tiene algo y quiere más, pero el Señor es muy claro, repartió como Él quiso. Lo dio, puso en el cuerpo las cosas como Él quiso, los miembros del cuerpo lo puso cada uno en su lugar. Esa era la recomendación de Pablo, que en el culto se ejercite el don, porque habían hermanos ahí que tenían dones ¿de qué? De palabra, de ciencia, de sabiduría. Había gente que podía predicar, pero claro, el predicador, el que tenía ese don para enseñar, lo miraban así. No. Este culto que está pero prendido y avivado, que vamos a pagar esto aquí para escuchar a fulanito de tal, ese ni habla en lenguas, ese ni sana a nadie, ese no tiene nada, mire, y ahora que es que va a hablar, ¿qué va a hablar? Menospreciaban, y entonces Pablo los puso en sintonía. Eso era lo que Pablo quería hacer con la iglesia. Así que después entonces Pablo dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Un camino más excelente. Entonces está hablando y va a hablar en el capítulo 13 completo de ese tema. ¿Cuál es el camino más excelente? O sea, ¿qué era lo que debería tener todos? Porque aquí en esta frase que introduce el siguiente capítulo, el 13, está mostrando que hay algo más grande, la excelencia. Está llevando a los corintios, porque los corintios como están viendo los dones, no, esto es más espectacular, uy, esto sí que es grande, fulano de tal. Y así todavía sigue viendo la iglesia. Entonces por eso nosotros andamos llamando a los pastores y a gente que tiene ciertos dones especiales. Dicen, no, el hermano que necesitamos aquí, que venga aquí es fulano de tal, ese sí. Y de alguna manera, como dicen por ahí, sin querer queriendo, estamos menospreciando a otro. ¿Por qué? Porque ese no habla de milagros. Mira ese pastor, a mí me gusta ese que habla de milagros, mire que aquello, ese hermano está ahí hablando y hablando, yo ni le entiendo eso. A mí me gusta donde se habla de milagros, de fe. Esa era la iglesia de Corinto. Le gustaba mirar eso. Eso le llamaba la atención y no le estaba dando el espacio a la palabra del Señor, a lo que los edificaba, a lo que los iba a poner de verdad en una vida espiritual, una vida de madurez, que era lo que necesitaba vivir la iglesia en Corinto. Y entonces le dice, hay algo todavía más grande. Hay algo impresionante y esto es para todos, es algo que Dios les dio a todos. Es un camino más excelente, aleluya, es el más grande de los dones que haya recibido el ser humano. Y es el don de ¿qué? Del amor. Ese era el más excelente. O sea que hay un principio que tiene que regir, que tiene que ser el fundamento como tal de toda la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Y cuál es ese principio? Se llama el amor. O sea que la manifestación de los dones, por eso de ahí en adelante va a hablar, si yo hablase en lenguas, si yo tuviese toda la fe,
y no tengo amor, nada soy. Que es el tema que seguiremos hablando, si el Señor no lo permite así. Entonces, la iglesia en Corinto tiene diversidad, hay variedad de dones, pero tiene que entender la iglesia, porque ya se le acaba de enseñar que en esa variedad de dones no era lo que ellos consideraban lo más grande, lo que era prioritario. No era, entonces la espiritualidad, conclusión, la espiritualidad no la determina un don. Y yo vuelvo y lo digo, porque a veces nosotros pensamos que el hermano es espiritual por el don que tiene, y no es así, de ninguna manera es así. Eso Dios me lo ha mostrado a mí hace mucho rato y yo tengo que ser consciente de eso. Yo no soy espiritual porque explique la Biblia. No, yo soy espiritual porque viva lo que dice la palabra de Dios. No por el don. Nadie es espiritual porque sana a otro, porque tiene el don de sanarlo. No, no, no. Uy, ese hermano sí es espiritual. Cuando usted empieza a mirar a un hermano así, a exaltarlo, un día te va a desencantar. El día que le veas un error, usted va a sentirse defraudado. ¿Por qué? Porque usted está mirando es a la persona y no a Dios. Por eso hay que mirar a Dios. Porque todos los hombres, por más que queramos, intentamos hacer las cosas lo mejor posible, en algo fallamos. Pero el don de Dios es perfecto. Así que Dios nos quiere llevar a la perfección, Dios nos quiere llevar a un nivel más grande, y el nivel más grande es que entendamos que existe la excelencia. Y en esto es que Dios quiere que sigamos aprendiendo, la excelencia, que lleguemos a la excelencia, y la excelencia es que llegamos a entendernos, a comprendernos, a vivir unos con otros, a considerarnos unos a otros, a estimarnos unos a otros. Así no hable en lenguas. Así solo ayude a hacer alguna cosa y nada más. Así no sea predicador, pero que lo estimemos. Y que no, es que este hermano, aquí, llevemos a porque sí es. Y entonces el otro queda ya relegado. No, el amor es que todos somos importantes. Démosle gracias a Dios por la bendita palabra que Él nos ha hablado en esta mañana. Y Dios tiene cosas muy grandes para seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Qué desear? ¿Qué es lo que tiene que desear? Entonces ya usted encontró que no es que te vas a arrodillar ahí y dice, Señor, deme este don, deme este don. Señor, deje que los dones que están en la iglesia me edifiquen a mí. Deje. Eso era lo que tenía que hacer la iglesia de Corintios. Deje. Si usted está pensando así que es mayor esto y que es aquello, no, deje que los dones te edifiquen. ¿Y cuáles? Los que Dios repartió como Él quiso. Eso, permítalo que eso se suceda en la vida de uno, y creceremos todos, serviremos todos, porque a cada uno Dios nos dio una función y todos somos parte de este cuerpo que es la iglesia, que tiene una cabeza que es Jesucristo el Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy las gracias en esta hermosa mañana por concederme la oportunidad de estar aquí para bendecir su santo nombre, para glorificarlo, para exaltarlo, oh Rey mío y Dios mío. Tu palabra siempre nos muestra el camino. Tu palabra siempre hace una obra perfecta. Tu palabra siempre nos guía, Señor, para conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Oh Señor, esa voluntad que nos va a enseñar a no acomodarnos a este siglo ni a las cosas que están aquí, sino a dejarnos llevar de las cosas espirituales, a buscar las cosas de arriba donde está Cristo y no las de la tierra, Señor. Oh Dios del cielo, gracias por la palabra preciosa que tú nos enseñas, que nos haces comprender, para que así podamos servir a Dios con alegría, con gozo. En el nombre del Señor te damos gracias por los hermanos y amigos que están oyendo el mensaje de Cristo el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.